Pues me gustaría empezar comentando que para mí un pacto de socios es como un seguro de vida, ¿no? Entonces que al final es algo que creemos que todos debemos tener, pero es casi mejor no usarlo, ¿no? Entonces en ninguno de los dos casos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con exactamente qué es el pacto de socios y para qué sirve y por qué es tan importante. Y yo creo que la mejor persona que nos lo puede resumir es el experto legal en este sentido. Entonces empiezo contigo, Antonio, si nos puedes resumir qué es el pacto de socios y para qué sirve, ¿no? No para qué sirve para todos, sino que en un resumen para abrir un poco el debate. Vale, claro. Bueno, pues casi retomando la analogía que has hecho del seguro de vida, que es verdad, el grupo de socios, si no ni que ponerlo sobre la mesa, pues mejor, si no lo sacas del cajón mejor. La diferencia con un seguro de vida es que en el seguro de vida la aseguradora te va a decir lo que te cubre. Y en el pacto de eso tienes que trabajar tú. Y esto marca claramente la diferencia. Yo veo el pacto de socios como el guión, básicamente como el guión en el que intereses en tensión, pero no contrapuestos, que son los intereses de los inversores y de los emprendedores. Hay una tensión lógica, pero al final el fin es común. Esos intereses hay que alinearlos para que unos y otros sepan qué es lo que están esperando la otra parte de ellos, ¿no? El emprendedor tiene que saber hasta dónde va a seguir siendo dueño del destino de su proyecto y de la toma de decisiones sobre por dónde llevarlo. Esto es muy importante. El inversor va a querer proteger determinadas cosas. La primera, obviamente, su inversión, la rentabilidad, el retorno de su inversión. Entonces, para conseguir estos fines de unos y de otros, nos tenemos que alinear, darnos ese guión, ponerlo negro sobre blanco. Esto afecta a muchas cosas de la compañía y del proyecto, a las ventanas de salida, a la toma de decisiones, al compromiso que asumen los emprendedores, etcétera, etcétera. Y una vez alineados, efectivamente, guardarlo en el cajón, pues es la mejor de las situaciones, pero que todos seamos conscientes de que en un cajón hay un guión al que si recurrimos estará aquello que convivimos, eso es bueno. Entonces, es un guión para que todos sepamos hacia dónde queremos ir. Muy bien. Pues debería ser sí, dime, lo vi. Pero yo como emprendedora coincido. Bueno, yo siempre digo que es como una herramienta, ¿no? De prevención y también un poco de madurez, ¿no? La experiencia, nosotros hemos cerrado una presita hace un año y poco y realmente hoy en día lo entiendo como parte de la arquitectura de la compañía. Pues igual que defines, yo qué sé, pues el producto, modelo de negocio, redefines, bueno, pues también defines un poco el cómo se toman las decisiones y no solo los fundadores y cómo se protege el proyecto a futuro, ¿no? A largo. Y bueno, la verdad es un documento que no se consulta nunca por ahora y por suerte, pero que sí que da tranquilidad, ¿no? Porque es como que marca las reglas del juego desde el principio y que te permite, pues ya una vez elaborado, centrarte en construir y en avanzar. Sí, sacas toda la parte que tenga que aflore, ¿no? Y ya pues deja todo encima de la mesa para luego ya pues seguir con el proyecto con tranquilidad, que está todo hablado y no vas a tener ninguna sorpresa, ¿no? Aunque bueno, alguna quedará por el camino, aunque se haga pues eso seguro. Javier, creo que ibas a comentar algo. Solamente iba en el club que totalmente dado todo y cuando dieron todo yo. Evidentemente, sí, 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 un pelín más de atrás. Ah, que iba a decir que totalmente de acuerdo con Noemí y con Antonio y que aparte de esa tranquilidad, de acuerdo también yo creo que se viene a la compañía, al final de que ya no es una pequeña startup, sino que ya es algo más serio, donde pueden entrar los inversores con toda seriedad. ujú. Porque ahí a Javier, una de las cosas que se dice mucho del pacto de socios es que protege al inversor minoritario, ¿no? Y ahí en Sego Finance sabéis mucho, ¿no? Del inversor minoritario que normalmente pues tenéis muchos que tenéis que agrupar, etcétera. Entonces, a lo mejor ahí
cómo el pacto de socio cómo protejáis vosotros al inversor minoritario con el pacto de socios. ¿Qué son las principales áreas que hay que proteger, ¿no? Por no mencionar todas. Ahí, bueno, como decías, nosotros al final, como crowdfunding, pues somos una agrupación de muchos minoritarios. Entonces, aparte de puramente económicos, por lo tanto, nuestros inversores o sea, ni quieren leer interés ni quieren mandar en la compañía, ¿no? Simplemente quieren, pues, sentirse protegidos a la hora de invertir, y para ellos, pues, las cláusulas más importantes o lo más relevante para justamente desde el pues protegidos es al final tener claro que hay un exit, cómo van a salir de ellos con ese exit, si hay una oportunidad pues de salida por parte de un inversor grande, si ellos se van a poder adherir o no a esa oportunidad. En caso de liquidación también cómo quedan ellos, si hay inversores más grandes que tienen prioridad de pago ante ellos o no. Al final es eso, ¿no? Lo que decía, sentir esa seguridad de, oye, yo soy pequeño, no quiero controlar la compañía ni nada parecido, pero me quiero sentir seguro ante tanto buenas situaciones, vemos un exit, como malas situaciones que den, pero oye, si hay pues con los alrededores o lo que sea, ¿dónde quedan ellos, no? Pues, sentir esa seguridad. Yo iría también incluso un paso atrás, ¿no? Porque ahora estamos hablando, ¿no? El pacto de socios en el momento, ¿no? Yo creo que esto muchas veces las startups, en el momento en que se plantean firmar un pacto de socios, es cuando van a tener una ronda de inversión. Y yo creo que hay una conversación, ¿no? Yo para mí, y en mi experiencia emprendedora y cuando estuve ayudando, ¿no? a startups en aceleradoras pues como Connector, Numa o incluso en compañeros de aceleración, el camino había pasado por esos. Hay una herramienta, ¿no? Que es ese pacto de emprendedores, ¿no? Que para mí es el paso previo incluso al pacto de socios, que te permite tener como conversaciones difíciles para, de entrada, saber alinear intereses entre los propios emprendedores. O sea, ves muchas veces bueno, pues entras con ilusión en un proyecto, quieres lanzar, ¿no? Ves la idea, montas con el socio a lo mejor, pues, o con un amigo, con un compañero de tal, o buscas en un emprendedor fuera, y con las ganas de lanzar no te pones a sentar, ¿no? Un poco de, ¿yo qué quiero, no? O sea, esto, o yo qué estoy dispuesto a dar, ¿no? Esto para mí, estoy dispuesto a dar el 100%, ¿no? De mi capacidad, esto para mí es importante. Entonces, hay todo un tema, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo en mi caso cuando emprendí nos fue muy útil, y que era de esta parte de parte de emprendedores, ¿no? De tener esa conversación primero y regular en un documento, oye, ¿qué pasa, no? Si no llegas a esta primera ronda, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llevar? ¿Vas a estar full time o no? ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo, no? Con esta empresa. Entonces hay ciertas, este documento, ¿no? Que al final es también muy similar, ¿no? A lo que regularía en parte un pacto de socios, ¿no? Que no son cosas que siempre puedes poner en los estatutos, que como emprendedores yo creo que después te ahorran también bastantes problemas a futuro, porque, bueno, uno de los principales motivos por los que las startups no funcionan es precisamente por las desavenencias entre los founders. Bueno, ahí además yo añadiría que normalmente cuanto más fuerte sea el vínculo y la emoción, para llamarle de alguna forma, entre los socios, más grande es el estallido si las cosas van mal, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tienes una relación distante, pues se sigue manteniendo más profesional, ¿no? Y más distante, y cuando las cosas van mal, pero cuando las cosas van bien, se está muy unido, pero cuando las cosas van mal también es muy fácil que eso explote, ¿no? Entonces es bueno tenerlo bien atado de antemano en un pacto para evitar esas cosas. No sé si Noemí, tú has vivido alguna situación donde hubieses dicho, ojalá hubiese tenido un pacto de socios yo sí que lo he tenido, ¿no? Pero no sé si tú nos puedes contar alguna experiencia donde te ha faltado, ¿no? Un pacto de socios entre founders. Bueno, yo creo que de esta compañía, que no es la primera, sí que venía un poquito con la lección aprendida. Y opino algo que tú acabas de decir, Iván. Es muy importante no ser amigos, por lo menos hasta llegar a la primera ronda, que ya vas cubierto con un tap. Porque
sí que es cierto que hay algunas conversaciones a lo mejor incómodas que normalmente tienen que ver con lo que has dicho tú, Vanessa, con el rol y con la dedicación, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que al principio arrancas con toda la energía, ¿no? Para emprender y en algún momento sí que salen, ¿no? Pues porque somos personas y porque yo creo que muchas veces sí que necesitamos ese espacio, ¿no? Para saber qué somos cada uno, qué se espera de nosotros y a qué nos comprometemos. En una experiencia anterior, pues íbamos un poquito más salvajes, ¿no? Con otro socio, pues desgraciadamente sí que durante pues X años todo ha funcionado muy bien, pero en un momento en que hay un desajuste y la compañía se pone un poco en peligro, si hubiera habido un pacto, que en ese momento no lo había, pues seguramente se hubiera podido salvar alguna cosa, ¿no? Y bueno, y no fue, y para mí fue una lección aprendida, porque la entiendo como un fracaso, ¿no? De falta de, bueno, pues de la experiencia y del conocimiento. Entonces, bueno, y Micode en ese sentido, bueno, va mucho más estructurada y más por el libro. Y yo tengo una suerte de que tengo un co-founder que no me lo merezco. O sea, tengo ahí un buen compañero de recorrido, sí. Sí, opa, yo ahí por añadir, creo que es importante saber que al final cuando, y hablo en mi caso, entonces, cuando un inversor entra por una startup que es en una etapa temprana, van a ser muchos años, o sea, igual van a ser 5, 7, 10 años. Entonces, puede ser que ahora todo esté bien, que los founders siguen muy bien, etcétera, pero al final la vida es muy larga y nunca sabes que a veces que son situaciones impredecibles, que no tiene por qué ser nada malo, pero yo qué sé, sufren otras oportunidades, la vida familiar puede cambiar, lo que sea, y al final tener esas reglas claras de juego durante esos años, que son unos cuantos, pues es importante para evitar luego el caos. Ujú. Antonio, ya que los tres están de acuerdo que incluso antes de tener un inversor se debía haber un pacto de socios entre los founders, ¿qué dirías tú que son las tres cosas más importantes que debía tener ese pacto de socios entre founders, ¿no? ¿O qué temas debía abordar más que no, tampoco que ese pacto de socios? Vale. Bueno, sí, el cuarto que coincide, yo creo que es un tema que muy bien traído por Vanessa porque es clave, es clave. Nosotros, de hecho, evangelizamos a los emprendedores que vienen en una fase muy inicial a que tengan esas conversaciones incómodas, incluso antes de constituir la sociedad, porque uno de los temas que tienen que decidir es el reparto accionarial o de participaciones. En cierta tendencia al café para todos, a la inercia, somos 4 al 25, somos 3 al 33. No, habla de vuestros roles, como decía Vanessa, de vuestra dedicación, va a ser total, va a ser parcial. Uno tiene hijos y tiene que pagar un colegio y una hipoteca y el otro está estudiando y es libre, ¿no? Pues los momentos vitales también son diferentes. Entonces, primer tema importante, que el reparto de participación y también el peso que su rol tiene en el proyecto. Hay proyectos donde el desarrollador de software es clave, porque es un proyecto puramente digital como una plataforma, y otros donde puede tener mucha importancia el marketing, el saber hacer campañas de marketing, porque lo que vamos a hacer es vender una marca digital con soporte sobre todo en Instagram, ¿no? Entonces, los roles también influyen. Teniendo todo esto en cuenta, reparto accionarial, con reflexiones y conversaciones incómodas. Y la segunda, absolutamente el compromiso. Cuando vengan los inversores va a haber una obligación de permanecer. Luego hay que decir que 48 meses de ahí no os tenéis que mover y si os movéis, pues ahora good liver, bad liver, según cómo os vayáis, etcétera. Lo que hablaba Javier de circunstancias que pueden ser no buscadas, pero que te obligan a dejar un proyecto, ¿no? Entonces, importemos esto que nos han enseñado los inversores a esa fase inicial, porque no hay nada peor que en una fase inicial del proyecto había 4 socios, y uno que tenía el 30% de ser una oferta de trabajo en Finlandia a la que no puede decir que no, y se va y deja el proyecto. Cuando llegues a la primera ronda, te van a detectar enseguida un socio missing in combat. ¿Dónde está este? ¿Y cómo tiene un 30% si ya no está en el proyecto? Es que ya no eres invertible. Entonces, pongámonos además penalizaciones entre todos para el caso de que uno abandone el proyecto y veamos en qué circunstancias lo ha abandonado, probablemente qué porcentaje de participaciones va a perder por esa salida extemporánea o anticipada del proyecto.
esos dos temas para mí son los fundamentales. El pacto de socios de fundadores o de promotores o de emprendedores, como queramos llamarlo, es muy sencillito, es bastante más corto que el que nos viene con los inversores. Pero esos temas, para mí esos dos son los fundamentales. Muy bien, muy bien. Pues cambiando otra vez a lo que sería un pacto con los inversores, te pregunto a ti, Vanessa, que bueno, pues has pasado por distintos sitios y además creo que has tenido una visión muy global del ecosistema. ¿Cómo ves que ha evolucionado el uso del pacto de socios en estos últimos 10, 15 años? A lo mejor que ya es un poco más serio, ¿no? El punto de startup. Yo creo que, o sea, igual que el ecosistema de cuando yo, por ejemplo, empecé a emprender en finales de 2012, o sea, hace ya una eternidad, era un ecosistema mucho más incipiente, ¿no? El rol de los diferentes pues, inversores, emprendedores, aceleradoras, todavía estaba empezando, ¿no? Y ahí había bastante desconocimiento, incluso también si ponte a buscar incluso despachos especializados en temas de startups, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tenía que trabajar en un banco holandés donde sí que hacíamos muchos temas de pacto de socios, pero eran temas de inversión en centros comerciales que nada tenía que ver esto, ¿no? Y uno de los principales errores, ¿no?, que había en aquel momento era, ojo al abogado de familia, ¿no? Voy a decirle que me ayude con el pacto de socios, que no tienen ni idea con el tema de las startups, entonces bueno, al final a veces venían bastantes problemas por eso. Pero un poco volver a tu pregunta, yo creo que igual que el ecosistema, pues cada vez se ha consolidado más, ¿no? Y hay más conocimiento y está más desarrollado, esto también aplica a todo lo demás, ¿no? Entonces ya sabes, de entrada ya poco es el emprendedor que le dices a ti que te un pacto de socios y no sabe lo o incluso que ya conoce bien las cláusulas, que se defiende bien, aunque no tengas conocimientos legales, pero que ya sabes, ¿no?, un poco lo que te van a exigir y ya sabes lo que son los estándares de mercado, ¿no? Y yo creo que esto. ¿Qué cosas que sí que estamos viendo nuevas? Como en los últimos años, también cada vez más, ¿no?, el inversor extranjero está llegando aquí a España, pues por diferentes temas, ¿no? El que el Fondo también de Venture Capital Internacional entre antes aquí, pues también hay ciertas cláusulas que a lo mejor, ¿no?, son como más comunes, que se empieza también a aplicar, ¿no?, en español o de una forma más temprana, ¿no?, cuando a lo mejor serían temas, ¿no?, que ya veías más en sex más. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí, Antonio, yo creo que también nos puedes aportar un poco tu visión. Tienes alguna cana así en la barba como yo, ¿no? Entonces, sí, me imagino que has visto bastante evolución en este tema. Entonces, cuéntanos cómo es tu visión de cómo ha evolucionado. Sí, el panorama que ha descrito en eso es muy acertado. O sea, ha habido una maduración del mercado. El venture capital es un invento americano que vino después de Europa y que en España ha llegado más tarde, aunque decíamos también Europa, ¿no? Y ha habido un proceso en esta última década de conocer más sobre lo que se está trabajando, de que surjan especialistas en la materia que antes no existían y también de la parte de los propios emprendedores. Es verdad que nosotros ahora los notamos mucho más informados, menos despistados de lo que venían antes. Hay una labor por ahí, pues, legadoras, de mucha imagen general, ¿no? Y esto se ha notado bastante. ¿Se ha producido una estandarización del pacto de socios? Sí, pero una estandarización también porque venimos de un mare magnum donde veías de todo, ¿no? Esto del abogado de familia, ¿no? Que pues hago protocolos familiares en la empresa familiar, esto es lo mismo, ¿no? O del private equity, pues lo importo, no estamos hablando de lo mismo con el venture, ¿no? Entonces sí que hemos avanzado en esa estandarización. A mí siempre me gusta decir, no obstante, y esto es tu formación profesional como abogado porque estoy constantemente en negocio, que lo estándar está para romperlo. El estándar al menos te da una horquilla bastante amplia, ¿no? Lo que no existe es, ya tenemos el modelo de pacto de socios que se puede firmar, pues cada caso y cada situación tiene sus matices y sus especialidades. Pero, sin perjuicio de que existan esas especialidades, es verdad que ahora nos solemos enfrentar a procesos de negociación
más rápidos porque hay más abogados que conocen el sector, los emprendedores también están más familiarizados y entonces esto ayuda a que todo fluya más rápido. Bien. Y ahí hablando de pactos socios, entre comillas, estandarizados, ¿no? Entiendo, Javier, que por vuestro modelo, ¿no? Que es el equity crowdfunding, entonces, bueno, pues también el proceso es mucho más estándar, ¿no? Que una ronda que no se hace a través de equity crowdfunding. Ahí vuestros pactos de socios se moldean a las distintas startups, se adaptan, se personalizan o siempre en vuestro caso hay un pacto de socios que ya los inversores o el inversor minoritario conoce y no se y no varía de una startup a otra. No, a ver, nosotros sí que intentamos tenerlo lo más estandarizado posible entre los que hay ciertas cláusulas. Yo creo que son un poco a veces siempre las cláusulas como puede ser desquizamización, antidependencia, vesting, etcétera. Luego, dentro de cada cláusula, cada startup es un mundo y por ejemplo, pues a veces hay startups que igual el término de permanencia mínimo que pedimos al emprendedor puede ser de 3 años y otras de 5 o al final dentro de cada cláusula pues flexibilidad total, pero sí que hay una estructura, un esqueleto eh, que suele ser bastante fijo y que son cláusulas pues bastante conocidas y bastante comunes, ¿no? Intentamos que no haya nada raro, que haya el mínimo de cosas raras o exóticas posibles también, pues al final nuestro inversor tampoco es un inversor profesionalizado o con un amplio conocimiento legal, habrá algunos que sí, que serán abogados o técnicas, que no, y al final intentamos también hacerlo tanto fácil para el emprendedor como fácil para el inversor. Muy bien. Y bueno, pues habéis ido mencionando distintos tipos de cláusulas, ¿no? Hace poco Antonio y yo compartimos una mesa donde hablamos de una concreta, ¿no? Que normalmente tiene bastante debate, que es el liquidation preferences. Am, bueno, pues si te parece, podemos ir hablando de esta cláusula, nuestra opinión y a lo mejor algunas pocas más que suelen ser las más comunes o lo más destacadas, ¿no? Como puede ser el drag along, tag along, etcétera. Entonces, en cuanto a liquidation preferences, Antonio, explícanos un poco para qué sirve, cuál es el propósito, ¿no? De introducir esto en ello y bueno, pues que Javier, Noemí y Vanessa nos cuentan si han tenido experiencia y cuál es su opinión sobre ellas. Vale, voy a hacer una descripción nada académica para que nos entendamos todos y tampoco voy a dar mi opinión hasta oír a Vanessa, a Noemí y a Javier, que la cláusula de liquidación preferente es una cláusula que te pide el inversor y que su finalidad es, oye, yo soy inversor, entro en tu compañía a una valoración determinada, pongamos a 10 millones de euros. Y mi objetivo es que haya un éxito, haya una venta de la compañía donde yo obtenga un retorno. Si esa compañía en la que entra una valoración de 10 millones de euros se vende por 5 millones de euros, instantáneamente no es que no tenga un retorno, es que pierdo la mitad de mi inversión directamente. Y eso es un escenario que no me parece nada apetecible. Porque además puede ocurrir, y eso es el razonamiento que puede hacer el inversor, que tú, vendiendo a 5 millones, estés dando saltos de alegría porque conservas todavía un equity bueno y, oye, vas a ingresar una buena cantidad a costa de que yo pierda la mitad de mi inversión. No quiero ese escenario. Entonces, ¿cómo me protejo? Lo que hago es incluir esa cláusula en el pacto de socios que lo que dice es, en el supuesto de que lo que dicen en forma entendible, en el supuesto de que la compañía se venda a una valoración inferior a aquella a la que ha entrado él, el primer dinero se tiene que destinar al inversor hasta que cubra al menos el importe que invirtió. Una vez haya cubierto el importe, eso es en modulación 1X, que es la estándar en España. Una vez cubra el importe que invirtió, el resto ya se puede repartir entre los socios conforme a su porcentaje de capital social. El inversor en ese momento te dice, no te creas que voy a estar especialmente contento, porque yo si han transcurrido 3 años y recupero el mismo importe que invertí, estoy perdiendo dinero, obviamente, coste de oportunidad, etcétera, etcétera.
pero al menos disminuyo el daño que me causa una venta de la compañía a valoración inferior a la que tú me vendiste cuando yo entré. Ese es el esquema. Ni idea. Noemí, ¿has tenido experiencia con esta cláusula? ¿Tienes tu opinión? Nosotros Presid, bueno, pues un poco retomando lo que comentabais desde la pregunta anterior, pues hemos hecho un pacto de socios que sea muy equilibrado y sencillo, que sea un poco estándar, no solo por los inversores actuales, sino por lo que pueda venir en siguientes procesos de ronda. Y bueno, toda la parte, claro, pues hacen mucho hincapié en no vender por debajo, bueno, pues que no vendamos por debajo del valor de la entrada del inversor y que si tiene que vender, al menos puede recuperar, ¿no? El dinero. Y eso sí que ha sido, bueno, pues se ha hablado y se ha debatido bastante. Muy bien. Y Vanessa, sí. Sí, no, yo creo que el tema del 1X, ¿no? Ya sea, bueno, participativo o no participativo, ¿no? Digo, entrarías después en los detalles de cómo se reparte también el resto, al final puede tener sentido, ¿no? Yo creo que al final el inversor, ¿no? Pues está apostando por tu proyecto y obviamente, pues en caso de que te vaya mal o que pues vaya una acción que no le satisface, ¿no? Pues te pueda recuperar. Lo que ya no sé, lo que ya cuesta más entender, ¿no? Son esos 2X, 3X que algunos inversores se intentan poner. Y luego también depende mucho de la etapa, ¿no? Yo creo que hay ciertas cláusulas de un pacto de socios que tiene sentido en un inicio, ¿no? Del proyecto. Entonces eso también tú no le puedes dar a un business angel que acaba de entrar, ¿no? En un tipo de clausulado que sería más común en una serie B, ¿no? Entonces estas cosas yo creo que a veces también, ¿no? Esta parte de educación, ¿no? Que se ha de hacer al inversor no profesional, porque muchas veces te puede matar, ¿no? Como decía también Noemí, implicar mucho siguientes rondas, ¿no? Tanto eso como temas de advisors, ¿no? Por esta parte, por suerte también, el ecosistema como también ha madurado, pues todos estos temas, ¿no? Ya se sabe, ¿no? En cada fase qué es lo normal, ¿no? Intento ir de lo que, de estándar, ¿no? Pero bueno, que son cosas, ¿no? Que sería más margetas, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿no? Que en cada fase, pues, toca poder dar los derechos ciertos. Bueno, con lo que se ha hablado hasta el momento, ¿no? Sí que parece razonable la parte de 1X, ¿no? Pero eso da un poco por entender que el emprendedor no ha puesto nada, ¿no? Hasta ese momento y pone mucho, pues ha podido poner dinero, pero sobre todo muchos quebraderos de cabeza y esfuerzo, ¿no? Entonces, se puede también dar la circunstancia, ¿no? De que el emprendedor, porque bueno, se ve más o menos obligado a vender en un precio donde a lo mejor no recibe nada o muy poco porque todo se lo están llevando los inversores que tienen el liquidation preferences, ¿no? Porque am, entonces, eh, ¿cómo debería actuar en este sentido el emprendedor, ¿no? Paso a Javier, que creo que te he cortado un poco, que querías decir algo, pues cuenta un poco todo y no sé si tienes una respuesta a esto que estoy planteando. Al final, nosotros, pues, desde el punto de vista inversor, obviamente, si le hemos sentido a este tipo de cláusulas, nosotros al final somos bastante friendly y en verdad no vamos ni digo seguir nada de esto, pero también poniendo un poco de la startup, creo que es importante también en esa conversación que sostiene la manifestación del pacto de socios, em, que hacer entender al inversor su lugar en el sentido de, oye, si estás haciendo una ronda y tú eres el big investor, pues me vas a poder pedir más, y si eres un inversor, que igual eres más minoritario y que todavía no te necesito tanto, no necesito tanto de su dinero. Entonces, a veces muchos inversores entran un poco con un elefante en una cacharrería cuando lo que están aportando realmente igual no tiene tanto valor para las startups, tienes que aceptar esas condiciones. Entonces, que ahí es un poco encontrar el equilibrio entre los intereses de la startup y el interés del inversor y saber qué papel juega cada uno dentro de la ronda y qué papel va a jugar en qué futuro el bien.
Luego establecer también, yo creo que muchas veces mucha de la bonanza de estas cláusulas es que no todo es blanco o es negro, sino establecer qué mecanismos, ¿no? Cuando entra, con qué límites, ¿no? Y para eso a veces pues esta combinación de cláusulas, ¿no? Que es lo que hace a veces incluso peligroso, ¿no? Es el parte de software. Sí. Pero entiendo que en la línea que yo estaba comentando, el pacto también puede tener ese liquidation preference, es decir, que el emprendedor no es que reciba cero hasta que no recupere todo el dinero, que también puede ir por tramos, ¿no? Entonces, es decir, bueno, al final todo, cuando es un pacto, todo cabe en el papel y se puede plantear cualquier cosa. Pero eso se ve en la práctica, un liquidation preference muy light, ¿no? Donde sí que el emprendedor va viendo parte, aunque todavía no se ha recuperado todo el dinero. Antonio, ¿eso lo ves? O normalmente hasta que por lo menos no se recupere la inversión de inversor, no se plantea algo, un aguinaldo para el emprendedor? Porque bueno, es que muchas veces pensamos en el exit cuando hemos vendido por 20 millones o por 30, ¿no? Pero muchos exits son de que la mejor calidad es, ¿no? Pues una oferta de 2 millones, ¿no? Entonces que ahí pues esos 2 millones hay que repartirlo. Y si el emprendedor lleva 5, 6, 7 años con la mitad de su vida dedicado, bueno, la mitad de su vida, de toda su vida durante estos últimos 7 años a ello, que no, que reciba cero, a lo mejor es un poco duro, ¿no? Sí, sin duda. Sobre eso que dices en concreto, hubo una iniciativa de un fondo nacional que inventó el colchón con CAR. Oh, exacto, de Cafán. Me pareció muy bien, muy friendly. La verdad es que muy bien por Cafán para los emprendedores, porque eso lo que prevé es, oye, si se aplica la liquidación preferente, antes de yo recuperar el dinero, 200.000 euros van a ser para que se lo repartan los fundadores o 300.000, lo que negociemos. Y a partir de ahí ya entra en juego la liquidación preferente, que es un poco la idea que transmitía Sigan. Eh, digamos que como todo aquello que supone una prerrogativa para los emprendedores no se ha generalizado, pues para los inversores se generalizan con más facilidad, no sé yo por qué. No se ha generalizado, pero a veces sí que la manejamos en alguna negociación. Sigue siendo un poco excepcional. Y lo que sí que he notado en cuanto a la liquidación preferente, igual ya con la antidilución, son dos cláusulas que hace unos años, no muchos, no las veías antes de una serie A y que por alguna razón están progresivamente bajando en la escala hacia series C o similares, ¿no? En las que no tienen demasiado sentido, como venís diciendo. Y yo, pensando en los emprendedores que nos estarán oyendo bastante, lo que les diría, por darles un tip, es cuanto más tarde entra en vuestro pacto, mejor, como emprendedores. Y oye, a lo mejor a los inversores podéis decir, sobre todo en fases iniciales, porque llegará un momento en que vais a aceptar esa cláusula, eso también creo que hay que tenerlo claro, pero en fases iniciales se le puede decir o razonar al inversor. Seguro que me has negociado un dragadón, un derecho de arrastre, donde yo no puedo vender la compañía si no es por un precio determinado o una rentabilidad determinada. Ahí tienes garantizado que no vas a tener que vender a pérdida. No me añadas, no me superpongas a esto también una liquidación preferente. Apunto la línea de negociación por dar un poquito de Sí. vidilla. Y luego, Kike, a veces que no es solamente la posición emprendedor e inversor. O sea, hay muchos tipos de inversores, ¿no? Y yo sé, por ejemplo, ¿no? A nivel de los business angels, yo creo que uno de los primeros detractores de esos liquidation preference en las siguientes rondas donde, no, ostras, es que ya no soy el emprendedor, es que yo puse, ¿no? Aquí aposté, ¿no? Contra la inversión, y es que ahora que viene detrás tiene liquidation preference sobre mí también. Y eso genera bastante tensión. O sea, 100%. Y eso, Vanessa, precisamente es el business angel, por eso no te impone la cláusula de liquidación preferente, porque una vez entra en el pacto, de ahí ya no sale. Todo el que venga después la va a querer. Pero es que el que viene después viene a valoraciones muy superiores y ese primer inversor que te metió la liquidación preferente se va a quedar igual que los fundadores, porque los que vengan después en la cascada de liquidaciones preferentes, al final se origina la cascada, se lo pueden llevar todo, ¿no? Por eso no adelantar el momento de introducir esa cláusula, yo creo que es bueno. yo, de hecho, en su día no la tenía.
Hombre, a mí me parece una fórmula muy justa en fases tempranas, ¿no? Que es pues bueno, donde estamos nosotros, ¿no? Porque realmente eso que el colchón, ¿no? El inversor sigue protegido, pero el emprendedor no queda totalmente fuera si la salida no es enorme, ¿no? Entonces yo creo que sí que refuerza la idea de que el pacto no es solo un seguro para el inversor, sino que es un equilibrio, ¿no? Que es lo que aprendemos, ¿no? Tanto en aceleradoras como con nuestros asesores, ¿no? Para que sigamos remando todos en la misma dirección de una manera organizada, ¿no? Pero bueno, yo creo que la manera estándar es que los emprendedores lo tenemos asumido y es así. Igual que, por ejemplo, en los últimos se ha institucionalizado mucho más, o es mucho más común, ¿no? Encontrar que en las rondas se destina una pequeña parte, ¿no? Para poder hacer un solitario con emprendedores, ¿no? Para que puedan luego capitalizar, ¿no? Ese valor intangible que tienen en papelitos, ¿no? Pero que, jolín, ¿no? Dicen, "Ostras, pues yo es que quiero una casa, ¿no? O que quiero, pues, cambiarme el coche, ¿no? Quiero un poco empezar a disfrutar de ese valor que estoy aportando", que parece mentira, ¿no? Siempre, esto lo decía mucho Caviedes, que decía que para el emprendedor el emprender es una carrera de fondo y para el inversor es una carrera de relevos, ¿no? Que es totalmente así, ¿no? Van entrando y tiene que haber este flujo. Claro, si soy emprendedor y tengo carrera de fondo, llego hasta el final ahogado, es que a lo mejor a veces que no llegas, ¿no? Y pues, una analogía muy buena y que por suerte, ¿no? Que creo que cada vez más se está permitiendo estos mecanismos de facilitar una parte de liquidez en los procesos. Muy bien. Antonio, has mencionado ahí también otra cláusula que es el drag along, ¿no? Y que suele venir de la mano del tag along. Le haré la pregunta a Javier, que si esta, porque creo que son cláusulas casi estándar ya una vez que te pones a hablar con un inversor mínimamente profesional, que incluye esa cláusula, ¿no? Entonces, bueno, pues le pregunto a Javier si tenéis esa cláusula y si alguna vez se ha considerado no incluir o bien el tagalón o tragalón en vuestros pactos de socios. Bueno, o sea, nosotros las solemos incluir porque creemos que son cláusulas que justamente, pues eso, para inversores minoritarios les protege bastante ante un posible, pues, persona más grande que quiera salirse o una situación donde el minoritario quede más después de Twitter. Entonces, sí que es verdad que las solemos incluir y nos parece perfectamente eso, que da tranquilidad a ese inversor más pequeñito de no quedarse un poco rehén o a merced de lo que pueda suceder con inversores pues más grandes y poder también aprovecharse un poco de la influencia que puedan tener los inversores más grandes. Entonces, pues sí, nos gusta y la sabemos seguir. Ujú. Bueno, ahí en lo que está claro, creo, no, vamos que me tiro a la piscina, es que el tagalón es absolutamente esencial, ¿no? Yo creo que es incomprensible, ¿no? Que alguien que tenga un 2, un 3%, incluso un 10%, se vea una compañía que la compraba alguien el 90% y no tiene ningún control ni puede recibir nada porque no puede hacer absolutamente nada. Entonces, no entiendo que el tagalón sí que es muy, muy estándar. Ahora el Dragalón ya ese puede ser un poco más peligroso. ¿Quién tiene la potestad, ¿no? Del Dragalón? Sí, ahí también un poco cuando entramos en compañías que muchas veces pues ya tienen ese pacto de socios hecho con el fondo de sistema autónomo, sino que suscribimos simplemente el que ya existe, nos encontramos un poco con lo que decías, ¿no? Que son dos cláusulas que parece como que si hay una tiene que haber la otra, ¿no? Van siempre en pareja y siempre, o sea, yo personalmente creo que casi nunca he encontrado un pacto de socios donde haya solamente pagado o solamente pagado, ¿no? Que siempre o no están o están las dos. Entonces, nada, eso, o sea, nosotros lo que te decía, si ya están, pues obviamente escribimos el pacto de socios y cuando nos encontramos nosotros en la tesitura de ayudar al emprendedor, con el pacto de socios,
Pero lo que te decía, o sea, nosotros somos bastante firmes en ese sentido y solemos hablarlo bastante con ellos porque también entendemos lo que decía antes, que es encontrar el equilibrio entre ellos y nosotros. Pero nosotros no queremos ser un stopper, ni queremos al final es que el emprendedor sea libre, entre comillas, para crear valor. Entonces, oye, si vemos que sí tiene sentido, pues sí la incluimos y lo colocamos. Vanessa, en tu experiencia, ¿quién debería tener la capacidad de hacer un dragalón y quién no? A ver, yo creo que al final es un poco sentido común, ¿no? Yo creo que tienes que marcar dos cosas. Yo creo que darla sola al inversor, al emprendedor, yo creo que lo ideal es de un porcentaje, ¿no? O sea, eh, luego también el establecer unos límites también de precio, ¿no? O sea, vale, un tragalón sí, pero ¿a qué valoración, no? O a qué mínimo valoración respecto del anterior, ¿no? Porque yo creo que al final tienes que poder dar un poco de protección a todas las partes, ¿no? Porque al final una oferta le puede llegar al emprendedor, pero también le puede llegar, ¿no? a un grupo inversor. Entonces, un poco establecer con qué porcentaje, ¿no? O sea, qué porcentaje del capital, ¿no? Que es el que puede ejercerla y bajo qué condiciones, ¿no? De aquí seguramente Antonio podrá dar mucha más visión. No. Bueno, apostillar básicamente. Al final, bueno, tanto Dragalon tanto arrastre como acompañamiento va a estar en el pacto. Esto es así. Son cláusulas no solo están, sino que tiene sentido que estén. Y en cuanto al arrastre, es sentido común, como apunta Vanessa. Hay que ver quién es arrastrante y quién es arrastrado, ¿no? Y supuestos donde un inversor minoritario quiere ser arrastrante, eso no entra en un pacto. No. Yo he visto intentos, ¿no? De eso que dices, es que a lo mejor yo quiero vender la compañía y tú quieres seguir creciendo y para mí ya es una buena venta. Pues no, eso no se va a admitir. Luego, el derecho de arrastre va a estar siempre en sede de una mayoría social sólida, 60% para arriba, que tiene que respaldar una decisión de venta. Estamos protegiéndonos frente a que nos bloqueen una buena operación un grupo minoritario, ¿vale? Entonces, el grupo minoritario entre los que están los inversores van a decir, que me puedes arrastrar. Bueno, pues dame alguna garantía de que no me vas a hacer una gran faena. Precio mínimo o rentabilidad mínima en los términos que queramos fijarlo, pero que además de un porcentaje mayoritario del capital social, se garantice a los inversores que van a percibir el precio correspondiente a determinada valoración o a determinada rentabilidad. En esos términos es como se plantean normalmente y de forma estándar las cláusulas de derecho de arrastre y tiene todo el sentido que estén en A eso me refería, con Mi- mayoría. Establece la mayoría. Es todo, lo apuntabas justo. Sí. Noemí, ¿tú has tenido experiencia con estas cláusulas? ¿Algo que, que compartir? Nosotros hemos entendido estas dos cláusulas como una herramienta para evitar bloqueos, es lo que habéis comentado, y entonces sí que se activarán pues por una mayoría cualificada, más del 60, y bajo condiciones que no nos perjudiquen a nosotros, a los fumadores, ni tampoco a los inversores, los dos inversores que tenemos actualmente. Pero aquí realmente creo que las conclusiones un poco son que son cláusulas que son buenas, pero hay que darle también cómo se utilizan, ¿no? Entonces hay que dejar bien claro cómo, cuándo y en qué circunstancias se pueden utilizar, porque puede ofrecer, ah, puede ser algo perjudicial si no. Siguiendo contigo, Noemí, a la hora de negociar un pacto de socios, te has visto con algunas líneas rojas, ¿no? Decir, no, por aquí no, ¿no? Esto nunca lo aceptaría, ¿no? A lo mejor puede ser que te la hayan propuesto y la has bebido, ¿no? O simplemente tienes unas líneas rojas que por suerte no has tenido que defender, ¿no? Pero tú ves algunas líneas rojas. ¿Cuáles serían tus líneas rojas en una negociación de pacto de socios? Bueno, nosotros hemos trabajado mucho el term sheet, ¿no? Y realmente hemos utilizado mucho el rol de nuestro asesor, que ha hecho como un trabajo un poco terapéutico, ¿no? O psicológico con nosotros, que ha sido pues el
recuerdo frases, ¿no? De olvidados un momento que sois los fundadores y, leed, ¿no? Leed lo que os vamos proponiendo como si fuerais el inversor que pone el dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que a nosotros nos ha hecho pues cambiar un poco nuestra perspectiva, ¿no? Y realmente fue clave porque nos ayudó a entender que había ciertas cláusulas que tenían sentido desde un lado y a plantear la negociación de una manera, bueno, pues que realmente era, pues que es más constructiva. Entonces, realmente no hemos tenido muchas sorpresas y no nos ha resultado un trabajo difícil, ¿no? Sí que hemos empleado eso mucho tiempo en pensar y luego pues como que lo otro ha ido como más fluido, ¿no? Realmente. Y bueno, pues un poco pues temas de, bueno, pues un tema de liquidaciones preferentes, pues que para nosotros nos sonaba un poco excesivo, ¿no? Porque sí que tiene que ser un poco más orientado, pues a lo mejor para una serie A, y ahí nos ha chocado alguna cosa. Y luego, pues el tema de la permanencia, ¿no? De cara a nosotros, a los fundadores, que bueno, cuando lo empiezas a escuchar, claro, es como que te despersonalizas, ¿no? Porque dices, bueno, yo estoy a muerte con eso, o sea, ¿cómo me puedes estar cuestionando? Pero cuando empiezas a visualizar, ¿no? Posibilidades, pues algunas que surgen de manera natural o por elección y otras que son forzadas, pues de que sea una desgracia familiar o alguna historia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a mí a nivel personal sí que me llevó a mucha reflexión y bueno, a hacer ese trabajo, ¿no? De comprender y no sentirme amenazada, ¿no? Porque era como, uff, ¿qué me estás pidiendo aquí? O sea, yo no puedo adivinar el futuro, yo no puedo, o sea, yo te puedo hablar de intención tal. Y bueno, y dejar eso recogido, pues fíjate, es un tema también casi muy emocional, más que otra cosa, ¿no? Mm. ¿Te has encontrado con este tipo de circunstancias, Antonio, cuando os has ido asesorando? 100%. O sea, el punto que dice Noemí es clarísimo. La permanencia. A ver, nosotros a los emprendedores clientes siempre les decimos, cuando el inversor os proponga la obligación de permanencia, que no perciba la menor duda respecto a vuestro compromiso. Porque si eso sucede, es disuasorio de la inversión. Vosotros estáis comprometidos con vuestro proyecto al 100%. Entonces, dice, vais a estar 48 meses de permanencia. No digáis, preferiría que fuera 36. Va a salir corriendo con toda la razón. Entonces, eso como primera. Pero luego viene una letra pequeña, ¿no? Y entonces dices, vale, durante esos 48 meses, ¿qué puede pasar? ¿No? Es lo que apuntaba Noemí. La casuística ahí, y hay negociaciones encarnizadas en esa materia. No hay un estándar claro o clarísimo, y entonces te llegan a veces formulaciones que dices, hombre, el good liver va al liver, ¿no? Las consecuencias son distintas. En un good liver, pues perderás una parte de tus acciones, a lo mejor te las compran a valor de mercado o no, según lo que se negocie. En el bad liver probablemente pierdas todas tus participaciones o las ganas a valor nominal, o sea, son consecuencias muy, muy, muy gravosas. Entonces, los supuestos que dan lugar a una consecuencia u a otra tienen que estar muy bien definidos y ser muy entendibles. Y esas negociaciones son delicadas. La labor pedagógica, eso vuestro abogado Noemí, es fundamental. Que vayáis revisando cada una de esas situaciones, entendiéndolas y a partir de ahí estableciendo líneas rojas, que también es muy importante tener claras las líneas rojas. Bueno, pues Javier y Vanessa, ¿vosotros tenéis líneas rojas a la hora de firmar un pacto socio o líneas rojas de aquí no voy a aceptar o esto es imprescindible para mí? Yo creo que entran también mucho, porque hasta ahora no eran muchos temas de cláusulas más vinculados con el tema económico, ¿no? Pero la parte de los derechos políticos, ¿no? De la gestión, del governance. Yo creo que hay el tema de la definición de en qué me puedes vetar, en qué no, incluso por qué tengo que tener un consejo de administración, ¿no? O sea, si tú ya tienes, o sea, yo recuerdo que nosotros siempre estuvimos, ¿no? En la administradora única, teníamos una de toda parte de socio, como no se iba a regular, igualmente hacíamos nuestros boards, ¿no? Mensuales con todos los socios, pero ostras, no había una necesidad, ¿no? De hacer un consejo en esas etapas por un coste económico, ¿no? De dedicación, de las responsabilidades, ¿no? Incluso
que después tienes como administradores, ¿no? Los consejeros. Yo creo que a veces, ¿no? Que también hay lo vuelta, ¿no? Sentido común, ¿no? En qué momento estás, que eso, hasta dónde, ¿no? Puedes tú como emprendedor ejecutar, ¿no? Tampoco puedes vetar absolutamente todas las decisiones que tengan que ver, por ejemplo, pues con financiación, ¿no? Y de, ostras, pues no, a partir de qué cifra, ¿no? Esto es pues un poco como harías en una empresa normal, ¿no? Que al gerente le das unos poderes para llegar hasta tal parte, ¿no? Y para otras cosas, pues necesitas unas mayorías reforzadas y tal. Entonces yo creo que en esta parte de aquí, ¿no? También, yo creo que también teníamos los emprendedores, ¿no? Que no tener miedo, ¿no? A plantearte y a poner por qué crees que una cosa debe ser de una forma u otra, ¿no? O sea, como todo, ¿no? Tienes que tener un poco las dos visiones y obviamente el inversor, ¿no? Va a querer tener unas materias reservadas, ¿no? Unos derechos de veto para, para, el governance y se establezcan, porque hay líneas rojas, ¿no? Que ni uno ni otro deberían dejarlas y encontrar sí que el punto Sí. Los otros, al final, también un poco en línea con Vanessa, el tema del gobierno nos parece importante. Y luego al final también entender que lo que quiere el inversor es limitar el riesgo de su inversión, ¿no? O sea, intentar aportar al máximo el riesgo para tenerlo todo lo más bien atado posible. Entonces, lo que buscamos en un pacto de socios, yo no diría tanto líneas rojas, sino en algunas claves puntuales que nos aseguren pues que en el caso de que vaya un escenario positivo, como puede ser un exit, como un escenario negativo, eh, haya un control y se sepa qué hacer en cada momento, que no haya un descontrol. Entonces, lo que intentamos es que esté todo muy claro. Ahí también, por eso también creemos que es importante, como decía Noemi, trabajar bien el term sheet, dejar muy bien claras las reglas de juego, cuando se aplicarán tus normas, los autoconceptos, y intentar eso, ¿no? Acotar al máximo nuestro riesgo como inversores, que al final es imposible. O sea, estamos invirtiendo en venture capital y el riesgo es de los asset class que más riesgo tienen, ¿no? Si no el que más. Entonces, bueno, pues dentro de eso, intentar tenerlo todo bien atado. Sí, yo ahí quería añadir que un poco para el emprendedor lo realmente crítico es la operativa, ¿no? O sea, realmente, ¿qué te preocupa? Pues que pasa por consejo, que va a junta y que puede definir el equipo gestor. Pues ¿por qué? Pues porque se evita pues paradas de tiempo. Entonces, fíjate, ponemos mucha intención en eso, ¿no? Porque sabemos cómo es el ritmo de nuestra empresa, bueno, pues el estado del modelo de negocio, una serie de cosas, y entonces yo creo que ahí empujamos mucho en ese apartado. Y luego también nos preocupa mucho qué va a pasar en escenarios futuros. Y yo creo que eso, lógicamente, es porque sabemos la ambición que tenemos con la compañía y porque también conocemos la incertidumbre de todo lo que, o sea, no conocemos, perdona, todo lo que va a ocurrir hacia adelante, entonces es incertidumbre, es un mundo desconocido normalmente, ¿no? Entonces nos planteamos, bueno, ¿qué va a ocurrir, no? ¿Qué cláusulas van a limitar lo que va a pasar después? O si el contexto cambia, pues que podamos resolver, ¿vale? De una manera, bueno, que no nos quedemos atrapados, ¿no? Y eso junto a esto último, bueno, lo que comentaba anteriormente, ¿no? A temas de compromiso, de permanencia y todo eso, y luego el tema de los incentivos. O sea, realmente también es quizás preocupa el que realmente nos podamos quedar con incentivos para poder empujar, ¿no? Los que somos los fundadores y gente que, o sea, y otros roles, ¿no? Que puedan entrar, como en mi caso, que acaba de entrar un CTO que también entra o sea, va a entrar, ¿no? Al equity. Ese tipo de cosas son las que nos inquietan, sí. Sí, luego a veces un poco también, ¿no? Por ejemplo, poner que a veces no solamente es el emprendedor y el inversor, ¿no? A veces tienes diferentes tipos de perfiles de inversores, ¿no? Tienes pues un inversor más financiero, un inversor estratégico, ¿no? O sea, a veces como combinan el VC con el CVC, ¿no? Y el socio industrial, ¿no? Y cómo regulas también la parte de derechos, ¿no? No se te lo llevan. Ay, sí, estás muteado. Perdón, es que estoy tosiendo bastante, entonces he ido poniendo después.
Te estaba preguntando, Antonio, que ya estamos llegando al final, ¿no? ¿Hay algo de lo que no hemos hablado y crees que es importante que toquemos? ¿Alguna cláusula concreta que puede ser más común y que no ha salido en la conversación o algún otro aspecto? Hemos tocado Dragalón, liquidación preferente, antidilución, permanencia, hemos tocado materias reservadas, hemos tocado el núcleo del pacto de socios. Luego, otras obviedades como la no competencia o la propiedad intelectual que tiene que pertenecer a la compañía y tal, que no dan ninguna guerra. Yo creo que hemos hecho un recorrido donde no sé otra que sea crítica como lo eran estas. La de las mayorías reforzadas que acabáis de mencionar, no me aguanto sin apostillar también, que es muy importante y que también es una de las cláusulas que generan negociaciones más encarnizadas en un momento y que se suelen resolver casi siempre con sentido común. Noemí apuntaba mucho, o sea, el emprendedor lo que no quiere es que le bloqueen la operativa, que te llegue un repertorio en materia reservada, le dicen, no sé, el cambio de domicilio social. Pero vamos a ver, no me puedo cambiar de domicilio social del piso arriba. No, yo es por si te vas a un paraíso fiscal. Bueno, pues hagámoslo. El cambio de domicilio social o paraíso fiscal. Y haciendo las cosas fáciles y todo lo demás fluye. ¿Quieres que sea materia reservada del fondo de los emprendedores? Pues lo entiendo. No quieres que los emprendedores puedan, motu propio, triplicarse el sueldo. Necesitaremos, a partir de determinado nivel, el que haya existencia de la mayoría de los inversores, etcétera, ¿no? Conceder phantom shares. Hombre, pues entiendo que un inversor me diga, no puedes conceder phantom shares sin contar con la mayoría de los socios inversores porque eso es dilutivo, directamente dilutivo, me puedes hacer una faena gordísima. Entonces es explicar y entender, y a veces te mandan un repertorio, un listado de materias reservadas que va de la A a la Z, y con hacerlo de la A a la H nos podemos entender todos, ¿no? Pero bueno, sentido común, que creo que es una idea que ha traído Vanessa y que es importante que no olvidemos porque al final es lo que resuelve muchísimos de esos conflictos. Sí, y luego hay un tema que, bueno, que normalmente se ve mucho más en el momento del term sheet, ¿no? De la negociación previa, pero es que es eso de a qué valoración, ¿no? Porque esta parte de cómo nos lo repartimos, ¿no? Yo creo que eso también es un punto, ¿no? Que ya no es tanto un tema legal, ¿no? Sino que es un tema económico, pero que se va a reflejar también, ¿no? Si hay ajustes, ¿no? Después con estos baches o no. Yo creo que eso también es un tema que en la negociación entre inversor y emprendedor, pues puede generar más discusión, pero que bueno, que normalmente cuando llegas al pacto ya lo has sufrido antes, ¿no? Pero que es algo que desde luego tiene que estar ahí. Sí, eso es un tema que me quedaba por entrar. Hemos entrado un poco en ello, ¿no? Pues cuando hay una valoración alta, pues una forma pues te acepto la valoración alta, pero con un liquidation preference, ¿no? Hay otros mecanismos, aparte de liquidation preference, para que se pueda llegar a un pacto en una valoración que a priori, pues a lo mejor se considera alta para los que están poniendo el dinero. ¿Hay alguna otra forma de abordar eso en un pacto? Complicado. La valoración la tienes que vender. Sabemos que la valoración es gestión de expectativas, más que otra cosa. Aquí no hay descuento de flujo de caja. Es otra cosa. Y dependes de lo que te responda el mercado. ¿Qué mercado? El de los inversores. Y si generas FOMO, va a ser muy fácil y no vas a tener que ceder esa liquidación preferente a cambio de valoración supuestamente inflada. Si no lo generas, pues a lo mejor o baja la valoración o acepta la liquidación preferente. Sí, muy bien. Bueno, pues dejo abierto a cada uno para que haga una última reflexión, ¿no? Para que diga lo que quiera decir sobre el pacto de socios. Yo diría que bien podría ser un consejo para el emprendedor, un consejo para un inversor, ¿no? Que también habrá inversores que nos estarán escuchando. Pues vamos en orden que estoy viendo yo aquí a cada uno de vosotros. Pues a Javier, si empiezas, consejo o cualquier cosa que quieras concluir. Ya un consejo un poco dirigido tanto a emprendedores como a inversores, que el pacto de socios es justamente un pacto, no una guerra donde uno tenga que quedar por encima de otro o tenga que tener más que otros, que el emprendedor tiene que entender
los motivos que tiene el inversor, pues lo permite multiplicar el riesgo, asegurar un poco su inversión, y el inversor también tiene que entender que tiene que dejar trabajar al emprendedor. O sea, al final, que a veces puede ser contraproductivo hacer un pacto muy agresivo, pero al final centras al emprendedor y el emprendedor lo que tiene que a lo que tiene que gastar es a su empresa, a hacerla crecer, a no sentirse atado de pies y manos, y ahí tiene que llegar pues justamente ese pacto y ese equilibrio. Muy bien, pues Vanessa, Y diría, bueno, lo que ya he dicho un par de veces, ¿no? Aquí esa conclusión del sentido común, ¿no? Yo creo que como todo en la vida, y para facilitar eso del sentido común, acompáñate de un buen abogado que sea especialista en esto. Yo también apunto un poco al principio, porque te lo va a facilitar todo mucho más, te va a poder explicar el porqué de una cosa, ¿no? O por otra, y no se van a encallar en temas que no son críticos, ¿no? Fíjate que al final todo va a ser una negociación, obviamente van a surgir tensiones, ¿no? Y esto, pero también tienes que saber bien cuáles son clave, ¿no? Para ti, cuáles son, qué es un deal breaker y qué es, oye, pues vamos a gestionarlo, ¿no? Y poner estas horquillas, ¿no? Estos mecanismos de un poco de reducción, de mitigación de riesgo, pues para eso está. muy bien, muchas gracias, Noemí. Pues yo hablaría de lo que me corresponde, de las métricas de mercado y de la atracción, ¿no? Que es el caballo de batalla, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en compañías como la mía, que lo que estamos es vendiendo una innovación en una industria pues que es un poco tradicional, como es la industria del café profesional. Entonces, siempre hacemos esta reflexión, ¿no? Dentro de casa, ¿no? Las métricas del mercado y las ventas cambian el equilibrio, ¿no? Cuando el proyecto empieza a demostrar una atracción real, pues ingresos, crecimiento, validación de mercado, que muchas veces es, o casi siempre creo que es más lento de lo que el emprendedor pensamos. Muchas cláusulas que en fases tempranas protegían al inversor pierden peso, ¿no? Porque el riesgo ya, pues efectivamente no es el mismo, y a partir de ahí, pues parece que la conversación deja de centrarse tanto en protección y pasa a centrarse más en cómo escalar y maximizar, ¿no? el valor. Yo opino como Vanessa, nuestro asesor, Pablo Taboada, siempre nos decía, cuando un inversor minoritario se siente protegido en lo importante, deja de necesitar opinar en lo accesorio, ¿no? Entonces, es un poco ese equilibrio, ¿no? Eso pues hace que el equipo que gestionamos podamos ejecutar con mucha más libertad, porque hay confianza y porque cada uno sabe cuál es su rol, ¿no? Y bueno, yo creo que mi consejo es, bueno, dejarse aconsejar ahí por los expertos, y esa claridad, que cuando el inversor se siente con claridad, a nosotros nos ha permitido ir rápido y tomar decisiones con autonomía, y al mismo tiempo, pues bueno, mantener al inversor alineado con el proyecto y tranquilo. Y eso da confort, ¿no? Porque te permite avanzar. Mm. Muy bien, gracias, Noemí. Pues Antonio, concluyes un poco. Pues muy buen resumen el que han anticipado Javier, Vanessa y Noemí. Puso, para empezar, yo diría simplemente como recuerdo para las dos partes, ¿no? Y nosotros trabajamos a veces de lado del inversor y a veces del emprendedor. El pacto de socios es un documento dinámico, eso para los emprendedores, que sepáis que a la siguiente ronda probablemente van a cambiar muchas cosas. Y las dos partes, sabiendo esto, dedicad el tiempo mínimo necesario a la negociación del pacto de socios que saca de foco a la compañía. Inevitablemente. Y entender, inversores, que los promotores o fundadores tienen que seguir sintiéndose dueños del destino del proyecto, porque si no se van a desincentivar. Y de vuestro lado, emprendedores, tenéis que entender que los inversores deben proteger su inversión y que son la gasolina que necesitáis. Entonces os tenéis que terminar a entender con ellos. Y a ambas partes, con líneas rojas claras. Muy bien. Bueno, Pues, se me está viniendo a la cabeza algo que no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? A lo mejor incluso ha sido tú, Antonio, en alguna otra conversación.
pero me acuerdo que alguien decía que siempre empezar la negociación por lo fácil, ¿no? En lo que ya sabes que va a haber un acuerdo, ¿no? Porque al final eso va muy rápido y si tú tienes el 70% ya acordado, pues siempre parece que hay buena sintonía, etcétera, cuando ya vas a tratar lo difícil, ¿no? No empieces por la liquidation preference, que probablemente ya caigáis ahí y todavía no ha dado tiempo ni conseguir ese rapport, ¿no? Que se produce hablando y poniéndote de acuerdo en las cosas. Y me pareció un buen consejo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo dejo ese consejo también a lo que nos están escuchando. Pues muchísimas gracias, Javier, Vanessa, Noemí, Antonio. Yo creo que se ha aprendido muchísimo de aquí, de esta conversación.